¿Alguien me dice si estamos? Listo, ahí está grabando. Perfecto. Listo, listo, listo. Ahora sí. Parte de la segunda parte sería, porque la primera parte de la segunda parte la hizo Guillermina. Yo tengo la costumbre de Guillermina decirle la Guille, entonces en cualquier momento está, Guillermina. Vamos a tocar más o menos estos temas. Básicamente la clase de hoy tiene que ver con un autor que sí nosotros damos mucho, que tomamos como referencia, que se llama François Petit. El libro se llama Psicosociología de las Organizaciones y vamos a tomar el capítulo 2. Igual yo, para hacer como una introducción más importante para que tenga así como la clase un poco más de sentido, agregué algunas cosas, pero bueno, ¿por qué digo que es importante? Porque básicamente, o normalmente cuando había parciales, las preguntas de los parciales, algunas de las preguntas de los parciales estaban referidas a ese punto, ¿sí? Si van a ver, acá yo les puse, bueno, este libro, que es el libro de Bartoli, es bibliografía ampliatoria, se llama Comunicación y Organización, y este es el índice del libro, pero yo lo puse básicamente para que vean cuáles son los temas que tienen todos los libros, si se quiere, que son muchísimos, ¿sí?, de comunicación que relacionan la comunicación y la organización. Este autor, sí, Fernández Collado, es un mexicano, a quien yo conocí de pasada en un congreso hace algunos años, tiene estos libros, los fui a escuchar un rato, tiene estos libros, pero tiene muchos libros, muchos apuntes, muchos capítulos de libros. Si alguien googlea, sí, Fernández Collado, rápidamente va a saber la cantidad de libros que tiene, y todos tienen o refieren a lo mismo, el tipo de comunicación o la comunicación dentro de las organizaciones o en las organizaciones. Estas son las tapas de algunos libros más importantes de los que yo en algún momento recorrí. Acá tienen otros libros, ¿sí?, que también hablan del tema de la comunicación en las organizaciones, que fueron libros que en algún momento, o que ustedes pueden googlear y que pueden bajar y que pueden en algún momento leer. Y es interesante lo que decía Guillermina de Lassenfeld recién, porque esto tiene que ver con este punto, de esto que está acá abajo, de investigación en comunicación aplicada, que es lo que hace Parks y otra gente en la década del 20 y del 30 en la Escuela de Chicago, que por otro lado es una escuela de sociología y de economía muy importante, que llega por lo menos hasta la década de los 70, o sea que va de los años 20 a los años 70, y es muy importante dentro de la sociología, de la psicología social, de la economía social o de la sociología económica americana. ¿Sí? Acá hay más libros con algunos apuntes para que ustedes se guíen y pueden tomar nota. Total, esto está en la Power que yo acabo de subí hace un rato, ¿sí? Y para terminar, así como esta leve presentación, dejé acá la figura que tienen acá abajo. En realidad no es un psicosociólogo estrictamente, es un administrador de empresa, y Peter Jack se transformó en un gurú, falleció hace pocos años, es muy viejito, y se terminó transformando en un consultor y una especie de gurú de los consultores de empresa. Probablemente uno de los más famosos, nosotros siempre nombramos a Exchange, pero bueno, Peter Jack o a Mixer, Peter Jack seguramente está a ese nivel. Y si ustedes ven la Power que está arriba, a la derecha, a su derecha, ¿sí?, de esos dos niveles de comunicación, como introducción a lo de hoy, van a ver que dice que hay dos tipos de comunicación en las organizaciones. Una comunicación que sería la comunicación interna o para el lado de adentro, y otro que tiene que ver con la comunicación externa. Esto es más para que ustedes sepan un poco que existió Peter Jack, y si alguno pretende trabajar o que va a querer trabajar, en algún momento se va a topar seguramente con los libros de Jack, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver primero es el proceso comunicacional. Esta figura yo voy a hacer un pequeño break, digamos, o un entre paréntesis, digamos. Esto de estar en mi casa preparando las clases hace que yo revise todas las Power. Ustedes ligaron la peor parte de mí, cariñosamente lo digo, porque todas las Power que normalmente eran muy poquitas y de las cuales yo ahora son super Power, donde yo
copio figura y pego, sigo leyendo, agrego cosas. Entonces, son clases que no, en 40 minutos no alcanzaría. Recorto a 15 minutos una clase porque lo hago. Bueno, después algún día espero verlos, abrazarlos y contarles esto personalmente. Pero bueno, estos son dos esquemas diferentes del proceso comunicacional que tiene que ver con lo que Guille decía, digamos, de Shannon, digamos, donde ven que cada autor o cada estudioso de la comunicación, y sobre todo de la comunicación organizacional, da, si se quiere, algún tipo de agregado o de opinión particular. Esto es lo mismo, ¿se entiende? Da agregados o trata de agregar su visión, que es lo que decía Guille. No hay una forma de definir la comunicación. ¿Se entiende lo que digo? Cada autor que trabaja en el campo de las organizaciones tiene un esquema básico, pero cada uno agrega, de acuerdo a lo que va teniendo en su praxis en las organizaciones, y va modificando, bien o mal, si se quiere, de alguna manera esto que nosotros vamos a llamar, lo que estamos llamando proceso comunicacional. ¿Sí? Esto lo voy a saltear. Pero básicamente para nosotros el proceso comunicacional, por ahora, al menos por hoy, nos vamos a tener a esto que decía ya en el 49, y tiene que ver con esto. Una fuente de información, un emisor, un mensaje, un emisor, ese mensaje es una señal, esa señal tiene ruidos o puede tener ruidos, hay un receptor que es normalmente el receptor y el destinatario. Si hablamos de personas, de comunicación cara a cara, es lo mismo, que tiene que ver con esta figura básicamente que está acá. ¿Se entiende? Que tiene que ver con la comunicación dialógica, ¿sí? O con lo que nosotros llamamos el diálogo. Esto es una forma de interpretar que este esquema, no el de abajo es de Petit, y ustedes lo van a encontrar cuando lean Petit, pero de alguna manera yo hice a mi manera este esquema de acá abajo, porque yo quería señalar, o quería significarles que en verdad lo importante para nosotros cuando hablamos de canal de comunicación y de esquema de comunicación y de proceso de comunicación es el feedback. Si se quiere, ¿por qué digo esto? Cuando aparece en escena la idea de feedback comunicacional en la comunicación, la idea de comunicación cambia y hay un crack. Hay, si se quiere, un antes y un después del concepto de feedback o de retroalimentación en las comunicaciones. ¿Se entiende? El esquema de abajo es para que ustedes se guíen cuando lean Petit. ¿Ok? Bueno, a partir de este proceso entendemos que la comunicación funciona como un flujo. Básicamente un flujo tiene que ver con que es dinámico y que muchas veces esa dinámica incluye lo que nosotros estamos diciendo, un emisor, un mensaje, un canal, un receptor, ruidos, un entorno específico y un entorno inespecífico, etcétera, etcétera, y que para las organizaciones, cuando uno habla del diseño de las organizaciones, cuando hablamos del organigrama, nosotros podemos encontrar que ese flujo puede ser a nivel descendente, a nivel ascendente, a nivel horizontal y a nivel diagonal. ¿Se entiende? O transversal, como van a decir, o como van a entenderlo ustedes. Estas formas de flujo o el sentido, ¿sí?, de la comunicación va a ser importante cuando nosotros tomemos. Acuérdense que nosotros hablamos de comunicación y de poder para hacer un diagnóstico de las organizaciones. Si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de un sector o de la organización por sectores, por partes, ¿se entiende? Tenemos que ver en cada una de esas partes, en cada uno de esos sectores, cómo es la comunicación, cómo funciona la comunicación. O en determinados momentos funciona de una manera o de otra, o cómo puede ser una relacionada con la otra. ¿Se entiende? Voy a ir rápido para llegar a los 15 minutos sin que me griten, sin que haya problema. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de comunicación básica. Nosotros, cuando hablamos de nosotros con Petit, vamos a distinguir dos tipos de comunicación básica, ¿sí?, en las organizaciones. La primera tiene que ver con una
lo que se denomina la comunicación lateral. La comunicación lateral va en un solo sentido y va de un emisor a un receptor. Nosotros ahí dimos el ejemplo que voy a repetir, que es un quirófano o una orden en el ejército o una orden de cualquier tipo. Básicamente es lineal y básicamente tiene un par de ventajas. Una es una ventaja que se llama estructural, que tiene que ver con la velocidad. Yo doy una orden y espero que se cumpla. Yo estoy en un quirófano, estoy operando, tengo un paciente y se puede sangrar, entonces digo pinzas o digo gasas, etcétera, etcétera. Doy una orden y espero encontrar pinza número 5, espero que me den la pinza número 5. No tengo tiempo de ponerme a discutir, etcétera, etcétera. Digamos, normalmente no tengo tiempo. Cuando doy una orden, o normalmente la velocidad de la comunicación lateral es una ventaja. Y tiene una ventaja que sí es una ventaja psicológica, que mantiene al emisor distante del receptor. O se entiende, mantiene al jefe o al que está en el complementario superior, si queremos relacionarlo con lo que habíamos visto la clase pasada de Vaslavi y Biavini Jackson, tiene que ver con el complementario superior. O sea, ese emisor, al no tener el receptor la posibilidad de repreguntar, o de decir, o de cuestionar, o de ninguna cosa, se mantiene como, si se quiere, en una burbuja psicológica a salvo de ser cuestionado, preguntado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto entra en lo que nosotros llamamos ventajas y desventajas de la comunicación lateral, ¿se entiende? Y si bien podemos admitir que como ventaja es la velocidad, o mantiene, si es que esto es una ventaja, el receptor en una especie de seguridad psicológica, tiene como desventaja la lentitud, la imprecisión. El emisor no puede saber si exactamente entendió gasa o masa, o no sabe exactamente qué es lo que entendió. Si yo digo, vayan a buscar los papeles, anda a buscar los papeles y vamos a tener unos papeles que no son los papeles, pero yo te di una orden y vos no tenés la posibilidad de alguna forma contestar esa orden o repreguntar para que quede claro, esto es una desventaja. O sea, que puede ser veloz, pero a su vez puede prestarse a confusiones. ¿Se entiende? En otro, bueno, y acá abajo también hice una foto de la comunicación lateral, de lo que toma Petit, donde él habla también, digamos, incluyendo este tema, ¿no?, de dos tipos de ejemplos, digamos, el del jefe en subordinado a una orden y el inverso, que también sigue siendo lateral, cuando un subordinado eleva al jefe un informe. ¿Se entiende? Que puede ser ascendente o descendente de acuerdo a los autores. Ustedes van a ver que de acuerdo a los autores, muchas de las cosas que nosotros decimos acá, con alguna cierta precisión, alguna cierta categoría, o con alguna cierta conceptualización, cambia si uno va cambiando de autor. Por eso los libros que yo puse en principio, para que ustedes puedan buscarlo, leer, googlear, etcétera, etcétera. Por el otro lado, como contrapartida, hay otro tipo de comunicación que nosotros llamamos comunicación recíproca. Esto tiene que ver con el feedback, básicamente, con el ida y vuelta. El ejemplo más básico de lo que decíamos antes, que es la comunicación dialógica, o sea que es un diálogo entre dos o tres personas, donde una va de alguna forma empalmando, enganchando, contestando, etcétera, etcétera, la comunicación de uno en función a la comunicación del otro, y esto es como el proceso básico de la comunicación. El proceso, digamos, este flujo de comunicación circula en un proceso que tiene que ver con un ida y vuelta, donde tiene la ventaja esto de que puede ser comprendida rápidamente, y que si no es comprendida yo tengo la posibilidad de preguntar y de repreguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere, etcétera, 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 y que la comunicación sea clara. Como desventaja en la comunicación recíproca, vamos a decir que es la lentitud, digamos, ¿no? Una comunicación que es un diálogo, digamos, yo por ejemplo ahora sería más lo que estoy haciendo en una clase, vieron ahí que yo puse, digamos, una clase, bueno, esta es una clase virtual, pero igual, digamos, es una comunicación lateral, ustedes no pueden mucho repreguntarme, digamos, o pueden hacerlo, pero después que yo termine la clase, etcétera, etcétera,
distinto. Por ejemplo, yo diferencio una clase del horario de consulta. En el horario de consulta ustedes vienen, bueno, venían, se sentaban, nos tomamos un café, hablábamos de cómo estaban preparados, etcétera, 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 qué habían leído, qué habían entendido, qué es la entropía, etcétera. Y ahí yo podía, con más velocidad y más tranquilidad, poder explicar y reexplicar todo lo que, para que ustedes entiendan todo lo que necesitaba entender, o ir para atrás al punto de lo que habían entendido y no habían entendido, y iniciar o reiniciar la conversación desde ese lugar. Básicamente, cuando nosotros estudiamos la comunicación lateral y recíproca dentro de las organizaciones, esto tiene que ver porque nosotros no encontramos o no hacemos un análisis de la comunicación lateral o recíproca en sí o por sí, sino que nosotros hacemos análisis más bien de los canales utilizados y de las redes comunicacionales. Digamos, en las organizaciones siempre hay muchas personas o varias personas y ellas se comunican normalmente no de una forma particular, sino que por momentos se comunican de forma lateral o de forma recíproca. Entonces ya no hablamos de comunicación lateral o recíproca, al menos que hablemos de un ejemplo puntual o de un caso excepcional o de un caso especial, sino que hablamos de que la organización se maneja con estas formas de redes a partir de los canales que pone a disposición y que verdaderamente son, digamos, de dos tipos que no están ligados exactamente a la comunicación lateral y recíproca, pero que tienen sí mucho que ver. Les puse acá, bueno, acá sintetiza un poco de dónde viene la idea de esto de los canales y las redes comunicacionales. Y básicamente acá a la derecha en amarillo tienen el libro de Klaus Flamen, la tapa del libro de Klaus Flamen, que también la pueden bajar de internet si quieren. Y es, bueno, lo van a, cuando lean a Petit se van a dar cuenta, pero lo cita todo el tiempo, digamos. Casi todo el capítulo 2 de Petit tiene que ver con este libro de redes comunicacionales y estructura de grupo de Flamen, que es un libro viejísimo, o sea, bastante viejo, en la teoría de la comunicación, que se usa muchísimo. Acuérdense que todo esto tiene que ver con toda la línea psicosociológica francesa, ¿no? Hay otros autores similares en la línea inglesa, o en la línea americana, o en la línea alemana, o en otras, supongo. ¿Se entiende? Pero bueno, acá lo tengo porque, bueno, después lo voy a decir, pero en algún momento diré, soy fanático de libros usados, y si uno va a las librerías de SEO o de compraventa, seguramente algunos que me interesa lo pueden comprar. ¿Sí? Bueno, y que tiene que ver con este tipo de los canales y las utilizados y las redes, tienen que ver con dos tipos de redes. Una red que nosotros llamamos centralizada. Este esquema es un esquema que está ahí en el mismo texto de Klaus Flamen, y hay otros textos, en el texto hay otros ejemplos, y tiene que ver de uno a muchos, y básicamente tiene que ver con las órdenes, por ejemplo, que da un jefe. En este sentido, sí tiene que ver la comunicación centralizada mucho, al menos la forma parece emular la comunicación lateral, ¿sí? Y se encuentra normalmente, ¿se acuerdan cuando hablamos de la estructura organizacional de Mixper? En el nivel de los operarios es muy común encontrarla, y va cambiando bastante, o va ablandando, difiere bastante cuando uno va subiendo, ¿sí? Desde el núcleo operativo a la parte, al ápice estratégico o a los mandos intermedios. ¿Se entiende? Pero bueno, es lo más común de encontrar en un taller o en un salón, cuando alguien da clase, etcétera, etcétera. Aunque acuérdense que estamos hablando de redes comunicacionales y no, por ejemplo, de clima o de otro tipo de análisis que se pueden hacer en determinados sectores de una organización. ¿Sí? Este es otro tipo de red centralizada, es un tipo más común también, y también tiene que ver con esto de las jerarquías organizacionales y, digamos, siempre lo pongo en contraposición a este, que parecería, o muchas veces cuando uno empieza a recorrer los textos de comunicación organizacional, este parece como el único ejemplo, y en realidad este también es un ejemplo. Me quedan menos de 10 minutos, así que voy a ir a una velocidad con lo que me queda, y en todo caso vuelvo a entrar. ¿Sí?
Y esta es otro tipo de red. Digamos, este es el ejemplo típico, que es una red circular donde todos, y esto escúchenlo bien, todos tienen la posibilidad de comunicar todo con todos. ¿Se entiende? Digo, tienen la posibilidad porque esto en la práctica, en otro momento si quieren se puede explicar mejor, esto no va a ser así. Digamos, si Juan dijo una cosa y José la estaba pensando, José no repite lo mismo. Imagínense en un salón, yo estoy dando clase, Juan piensa una cosa y José también dice una cosa y José la estaba pensando. José no va a repetir lo que dijo Juan. Entonces, esta idea potencial de que todos pueden decir todos con todo, en realidad es una figura de romántica, si se quiere, de lo que son las redes comunicacionales circulares, para, de alguna forma, abrir la posibilidad de entender la comunicación organizacional de otro modo, ¿se entiende? Y no de un modo que serían como más estructurados, que serían las redes centralizadas. ¿Sí? Lo cual no significa, por ejemplo, en una reunión donde hay 4 socios y uno toma esas 4 personas, sí, todos pueden comunicar todos con todos y muchas veces se hacen reuniones para que todos digan lo que piensan, porque hay que tomar una decisión y se quiere escuchar la opinión de todos, y sobre todo los que no están de acuerdo o que tienen algún tipo de duda, por decirlo de una forma cariñosa, sobre lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar en esa organización, si se toma determinada decisión o si se hace determinado cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Acá son muchos probablemente, entonces no todo el mundo puede hablar todo con todos, probablemente sí, si se usa reducciones de la comunicación. ¿Sí? Después si quieren vamos a volver sobre todo lo que quieren. Tomo el punto este de Elliot Jack, es un punto muy citado, digamos, por Petit en varias partes del libro. ¿Sí? Él distingue 2 tipos de barreras. Barreras son stops, son formas de detener la comunicación. Básicamente los ejemplos simples son de grupo y yo digo que hay 2 formas. La primera, la aceleración adaptativa, tiene que ver con una forma que es una decisión que toma el grupo de alguna forma poner un tipo de barrera para organizar la comunicación. Por eso se llama segregación adaptativa. O sea, es un tipo de barrera que de alguna forma le hace bien al grupo. Pone un stop a ese tipo de comunicación o la filtra de una determinada manera. A diferencia de segmentación inadaptada, que en realidad es una barrera defensiva del grupo, ¿se entiende? Y es muy interesante cuando lleguen a Petit cómo él da el ejemplo, digamos, porque él toma, bueno, a mí particularmente me interesó mucho, porque toma, por ejemplo, como ejemplo el estrés que sufren determinados grupos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo? Hacen una segmentación, quitan determinadas comunicaciones, ¿se entiende? Y dejan de lado esa comunicación que de alguna forma sirve solo o básicamente para expresar. Gracias a las chicas que ustedes tienen acá abajo, que son ayudantes, y otras que han venido, que han sido ayudantes, como Guillermina y Milagro en otro momento, yo digamos, siempre, por un lado, insisto con lo de los parciales hasta que me dijeron, mira, no insista con lo de los parciales porque expresás al alumno y en realidad deja de escucharte y solamente le interesa cuando vos decís la palabra parcial. Por eso no la utilizo tanto. En un momento yo la utilizaba mucho. Así que eso fue una segmentación inadaptada de mis ayudantes para con nosotros, para con nuestro grupo de trabajo. ¿Sí? Para ir un poco más rápido, bueno, acá tienen el tipo de barrera, básicamente nos interesan todos, pero a nosotros nos interesan las barreras psicológicas, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver por qué. Y básicamente esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos, particularmente yo tomo esto de las emociones. No sé si se han tomado el trabajo de ver un poco los videos que yo subí, pero bueno, yo trabajo mucho con el síndrome de Burnout, el tema que estamos investigando, y bueno, eso tiene que ver con esto de lo que es el cansancio emocional. ¿Sí?
también con hábitos de conducta, percepciones, valores. Y después los otros son barreras físicas, semánticas, como formas, palabras que yo uso, ¿sí? Encontrarte con alguien molesto que te interrumpa cada rato, etcétera, etcétera. Bueno, voy a saltear esto porque me parece que lo más importante es la noción de portero de canal. Petit toma de Kurt Lewin la noción de portero de canal. ¿Sí? Si ustedes quieren, voy a volver acá. Vamos a suponer que acá el rosa es el portero de canal, o acá, oye, acá, esta figura, venga, lo voy a pintar de rosa la próxima vez. Este círculo es portero de canal. Hace de interlocutor o de portero entre la cúspide, ¿sí? y el sector operativo. Nosotros utilizamos la noción de portero de canal. En realidad acá la palabra portero tiene que ver con la traducción española. Portero sería arquero, y en realidad guardameta, que es la persona que conserva de alguna forma la comunicación. Es la persona que se dedica, si se quiere decir, a saber cómo manejar la comunicación. Y lo hace con buenas o malas intenciones, de acuerdo a quién, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Y tiene múltiples factores con los cuales actúa, pero básicamente tiene una estructura cognitiva y una estructura motivacional. ¿Se entiende? Estas dos formas, o estas dos cosas, interactuando o actuando en un sujeto, tienen que ver con esto de cómo un portero de canal va a actuar, y esto es muy importante, también es tema de parcial, pero es muy importante que ustedes entiendan qué es un portero de canal. Yo acá le hice una figura más completa, ¿sí? Que también la pueden encontrar en Petit, sobre cuáles son, si se quiere así, las variables que actúan en una persona como portero del canal. ¿Se entiende? Yo siempre tomo, bueno, dos ejemplos básicamente, pero uno que me parece fantástico, que es el portero de los edificios, es un portero del canal. Si ustedes alguna vez quieren alquilar barato, no vayan a una inmobiliaria y vayan a hablar con los porteros de los edificios. Tómense en la mañana y vayan y digan, hola, usted portero, ¿sí sabe si hay algún departamento vacío? Ellos saben todo. ¿Se entiende? Que después no te quieran hacer circular la información es un problema que tiene que ver o con su estructura cognitiva o con su estructura motivacional. Acá es puntual, la estructura motivacional tiene que ver con alguna retribución. Entonces, si vos le decís, mire, yo justo iba a comprar factura, ahora mismo le pregunto de nuevo, y uno le regala una factura, a lo mejor el portero contesta. ¿Se entiende? Eso desde otro lugar se llama coima, pero no importa. Bueno, esto está grabado, así que no lo repito. Básicamente, cuando lean a Petit, seguramente va a haber muchas consultas respecto a esto. ¿Cuáles son los obstáculos que se dan en la comunicación? Y básicamente me interesa, antes que me quede un minuto, la última power tiene que ver con esto, con la idea de rumor, ¿se entiende? Porque la gente juega, esto no es una, bueno, sí, un poco también es político lo que voy a decir, pero digo, uno tiene la idea de que el rumor se genera, o muchas veces se genera, como sin intención o sin una particular, o no se espera mucho del rumor. Y verdaderamente el rumor es un arma muy potente en la sociedad, es un arma muy potente dentro de las organizaciones y está siendo usado todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, el humor, uno puede ser muy manipulado. Acuérdense de lo que hablan ahora del fake news. Ya no me queda tiempo. Ahora salgo y vuelvo a entrar, no para esto. Igual tienen la power y vuelvo a entrar un rato y si quieren, si no mañana. ¿Ok? Cierro acá para terminar la grabación, que supongo que ya se debe haber terminado sola o algo parecido a eso. Ahora vuelvo a entrar, chicos, ¿sí?